Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar de forma breve qué son y cuáles son las principales pruebas del software. Una vez que hemos terminado de desarrollar un software por completo, la pregunta que nos surge es: ¿el sistema se encuentra ya acabado o no? La respuesta a esta pregunta es clara. Cuando se termina de desarrollar un software, no se ha acabado el proyecto, sino que todavía queda una parte que, por ser de las últimas, no es la menos importante. Esta parte son las pruebas. Después de las pruebas del sistema, tendríamos la implantación del sistema y, por último, las pruebas de aceptación. Las pruebas del sistema evalúan qué hace el software, es decir, que hace lo que debe hacer, que lo hace correctamente y que lo hace de manera eficiente. La implantación del sistema tiene como misión dejar la aplicación funcionando en las máquinas del cliente y, por último, el mantenimiento del sistema consiste en una fase de pruebas para verificar su correcto funcionamiento en la parte del cliente. En este vídeo vamos a tratar sobre la primera que hemos comentado de las pruebas, es decir, las pruebas del sistema. Es decir, tenemos que verificar que el software hace lo que debe hacer, que lo hace correctamente y que lo hace de manera eficiente. ¿Cómo podemos definir qué son las pruebas del software? Bien, podemos definir que las pruebas del software son pasos de lo pequeño a lo grande. Mediante los pasos intentamos probar la lógica y los datos encapsulados en los componentes. También probamos el desarrollo de pruebas de orden superior de acuerdo a los requisitos del cliente y llevamos a cabo un proceso de depuración para diagnosticar posibles errores. También podemos ver que las pruebas del software es la definición del producto final. Para esto es necesario realizar una especificación de pruebas. Esta especificación permite valorar si se incluyen todos los casos de prueba y, en este caso, el plan de pruebas debe de estar orientado a la forma de construir de forma ordenada el software y la detección de errores en cada etapa. También debemos de destacar que para realizar las pruebas del software es necesario definir una estrategia de pruebas para determinar los pasos de una prueba a realizar. Para esto se necesita una planificación de la prueba, qué, cuándo, cómo, qué recursos, cuánto dura, etc. También es necesario el diseño de los casos de prueba, la ejecución de la prueba y la recolección y evaluación de los resultados. ¿Para qué sirven las pruebas? En plan básico y simple, las pruebas sirven para detectar posibles errores y corregirlos. Las pruebas pueden ser flexibles o rígidas, según si seguimos un proceso de uso personalizado de las pruebas o realizamos una planificación responsable del desarrollo del software. El proceso para llevar a cabo un plan de pruebas es: por un lado, se debe de generar un plan de pruebas. Dentro de este plan se lleva a cabo el diseño específico de las pruebas. Después del diseño de las pruebas, pasamos a ejecutar tales pruebas. Tras la ejecución de las pruebas, debemos de analizar y evaluar que la salida que nos devuelve la prueba es la salida que debe o debería de devolver el sistema. En la evaluación de las salidas de las pruebas podemos detectar si la salida es la esperada o deberíamos de pasar a una fase de depuración de errores, pero no sin antes analizar si el fallo es porque el software tiene un defecto o porque hemos cometido un error a la hora de crear el propio plan de pruebas. Por último, debemos de realizar un análisis estadístico de los errores que hemos obtenido. Una vez visto el proceso de pruebas, vamos a pasar a ver de forma breve cuáles son las estrategias de las diferentes pruebas que podemos llevar a cabo. Tenemos estrategias según el momento de realización, donde están dentro de estas estrategias la prueba de unidad, que consiste en ir verificando las unidades más pequeñas, es decir, los diferentes módulos que tenemos en nuestro software. Luego tenemos otro tipo de prueba, que es la prueba de integración, que es la verificación de la integración de todos los componentes que ya se han ido probando. Y además tenemos las pruebas de validación, que se centran en realizar acciones donde lo que nos centramos es en lo que el usuario ve y en las salidas que tiene reconocibles el mismo. Si miramos por otra parte la forma en la que se realizan las pruebas, tenemos pruebas de caja blanca, que se centran en la estructura interna del programa, es decir, se generan casos de prueba que, por un lado, garanticen que se prueban todos los caminos independientes de cada módulo. Garantiza también que se prueban todas las decisiones lógicas en las vertientes tanto verdaderas como falsas, y además que se ejecuten todos los bucles en sus límites operacionales. Y por último, que se prueben las estructuras internas de datos para asegurar su validez.
Otro caso de prueba, dependiendo de cómo la realizamos, son las pruebas de caja negra. Estas pruebas contrastan la especificación de los requisitos del software, cómo deben de ser las funciones y cómo los diferentes módulos han sido implementados, cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. Por último, tenemos las pruebas que analizan los valores límites. Estas pruebas exploran las condiciones límites del software, ya que algunos de los defectos del software suelen aparecer en las situaciones límite, es decir, cuando se prueba con los valores extremos permitidos en el software. Con estos conceptos hemos destacado y hemos resumido de forma general qué relación tiene el software con las pruebas del software, y hemos visto que no es la última etapa, sino que cuando termino un software todavía me queda hacer algunas partes más antes de entregárselo al cliente. Si queréis ampliar más información, aquí os dejo la bibliografía para que le echéis un vistazo más profundo al tema de las pruebas. Por ahora esto es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.